Mensaje para tu vida que creo que el Señor ya me lo estaba indicando durante la semana. Ya el Señor me hablaba acerca de este mensaje, amén. Yo sé que el lema general de todo este año es unidos, ¿sí, verdad? ¿Cómo es? La obra de Dios, unidos edificando la obra de Dios. Entonces yo pensando en esto dije: Señor, ¿qué es lo que quieres que compartamos en esta tarde? ¿Cuál es el mensaje para tu pueblo, para tu iglesia? Y el Señor me hizo recordar algo muy interesante acerca de la iglesia primitiva, amén. Así que mira, ves conmigo el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 4. Libro de los Hechos capítulo 1 versículo 4. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos, lo indicamos con un fuerte amén. Vamos a leer del 4 al 8, amén. Gloria a Dios. Hechos 1, 4 al 8 vamos a estar leyendo para iniciar este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo tenemos. Por ahí seguramente también están las pantallas, así que mira lo que dice la palabra de Dios en esta porción de la Biblia. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene algo clave: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos en tus manos esta palabra, este mensaje, Señor. Este es un mensaje que tú has indicado a mi entendimiento, a mi corazón, que es un momento preciso, mi amado Señor, para que tu iglesia se levante en fe, mi amado Señor, y retomar esa autoridad que tú le has delegado. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que abras el camino para que los corazones sean estremecidos esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mira, meditando acerca de esto de trabajar unidos, edificando la obra de Dios, yo dije, bueno, ¿a qué se refiere con la obra de Dios la palabra de Dios misma? Bueno, iglesia, de hecho es bastante sencillo definir esto, porque si lo traemos a un tiempo contemporáneo, bueno, cualquier obra de trabajo que vemos y decimos, esas personas están trabajando en la obra, en la construcción, en esa obra, entendemos que alguna parte de todo ese proyecto que hay ahí, ellos están siendo parte de ese proyecto, ¿cierto? Ellos están trabajando en la obra. O sea, en términos claros, la obra de Dios se trata de que toda la iglesia vaya tras la visión de la cabeza, ¿no? Del jefe de la visión, de la misión, que es Jesucristo. ¿Y cuál es la misión principal? Bueno, sencillamente es reconciliar a Dios con los hombres. Es la visión general, para que el hombre, bueno, no reciba la ira de Dios y no termine en el lago de fuego. Toda la misión se trata de esto, y nosotros trabajamos dentro de esa obra de Dios de diferentes maneras, en diferentes áreas, con el fin de expandir el reino de los cielos a todas las naciones, por todas partes. Amén. Estamos dentro de la obra de Dios. Pero yo meditaba acerca de esto, y hay algún pensamiento que vino a mi corazón y a mi mente hace algunos años atrás, y yo meditaba diciendo: ¿por qué razón, decía yo, por qué razón parece ser que los grandes predicadores de antaño, que no tenían, y específicamente la iglesia primitiva, no tenían la influencia de redes sociales como la tenemos ahora, no tienen la información a un clic en el dedo, a través de la pantalla, no tienen los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy en día, ni la potencia de fuerza de comunicación y tecnología que tenemos hoy en día? ¿Y por qué ellos parece ser que tenían más impacto que nosotros en la actualidad? Porque seamos bastante sinceros, la iglesia primitiva, y no me voy tan lejos, tal vez en el siglo XVIII, siglo XVII, hubo grandes hombres de fe, siglo XIX, hubo grandes hombres de fe que hicieron un impacto tremendo
dentro del evangelio y crecía el reino de Dios en los corazones de las personas. El evangelio se expandía y las almas se reconciliaban con su creador. Era impresionante lo que se lograba a través de hombres llenos del poder de Dios. Y es ahí donde me quiero enfocar, porque el título de este mensaje lleva por nombre el estado natural de la iglesia. La idea, querida iglesia de Dios, la idea es que si realmente queremos impactar, influir, llevar a cabo la comisión que se nos ha dado, realmente unidos, llenos del poder de Dios, necesitamos regresar a ese estado natural de la iglesia, su estado primal. O sea, y vamos a definir eso. Vamos a definir esto porque hay que hacernos 3 interrogantes sobre el estado natural de la iglesia. Aquí vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el estado natural de la iglesia? ¿Cuál es ese estado? Bueno, lo acabamos de leer ahí en Hechos 1:8, donde dice que dentro de no muchos días recibiréis ¿qué? Poder. O sea que el estado natural de la iglesia era poder, poder de Dios. Ese era el estado natural de la iglesia. Desde los primeros tiempos fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio un denuedo para predicar. Se les dio una capacidad espiritual impresionante, que lo que provocó es que el evangelio se expandiera. Ese es el estado natural, un estado natural de poder para dar testimonio del Dios verdadero. Pero aquí nace otra pregunta: ¿qué tipo de poder? ¿O poder para qué? Bueno, es Jesús mismo quien nos responde esta interrogante. En Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. En otras palabras, poder para aplastar toda fuerza del enemigo con autoridad y sin daños. También Marcos 16:17-18: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que el poder que Dios estableció o dio a la iglesia para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en la mano serpientes, para incluso si el enemigo nos atacare con cosas mortíferas no salir dañados, para sanar enfermos sin poner manos. Esa es la autoridad y el poder que Dios dio para libertar a los oprimidos, a los cautivos, a los que están en oscuridad. Si realmente, iglesia, lo que queremos es hacer la obra de Dios, necesitamos volver a ese estado natural de poder. Porque se ha ido perdiendo ese estado y parece mucho más difícil llegar a conocer esa influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Miramos a los grandes evangelistas de antaño y decimos: jamás podríamos llegar a ser usados por Dios de esa manera. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios puede utilizar a quien sea, no importa de dónde venga, no importa quién sea. En absoluto. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la mayoría no se dispone a pagar el precio necesario para eso, porque todo tiene un precio. Los discípulos fueron llenos del poder de Dios porque se encontraban en comunión con Dios, en oración, en el momento que el Espíritu de Dios descendió. Esa es la cuestión. Estamos tan absortos en esta generación, en este tiempo, que le dedicamos solamente una porción pequeña de nuestro día, de nuestro tiempo al Señor, y no nos damos cuenta del inmenso potencial que Dios tiene para contigo. Porque Dios tiene cosas maravillosas, asombrosas dentro de su reino, dentro de su obra, para dártelas a ti, para que tú cumplas con tu misión. Pero no nos damos cuenta por falta de compromiso. Y es necesario, iglesia, es necesario que tomemos en cuenta esta palabra, que tomemos en cuenta la necesidad de volver a ese estado de poder, a ese estado lleno del Espíritu Santo.
Aquel que cuando había un brujo que se paraba por ahí a intervenir, cuando Pablo predicaba, este Pablo lleno del Espíritu Santo lo dejaba ciego de un minuto a otro. La mayoría de nosotros saldríamos corriendo tal vez enfrente de un brujo, un endemoniado. ¿Por qué crees tú, iglesia, que la cultura de este tiempo ha tomado tanto terreno en la sociedad, en el occidente específicamente? Una cultura de ideología de género que promueve la sexualización de los niños, que promueve el matrimonio igualitario, el aborto. ¿Por qué crees tú que ha tomado tanta ventaja dentro de la sociedad? Por esto. Porque al haber una falta de una iglesia llena del poder de Dios, ellos no creen. Se les hace fácil. Porque claro, aparecen grandes eruditos que tratan de convencernos con fundamentos bíblicos, con elocuencia, con conocimiento. Pero a estas personas no les interesa cambiar. Muchas veces no les interesa sacar ese pecado. Ellos quieren vivir ese pecado. Ellos anhelan vivir de ese estilo de vida pecaminoso. Por eso es que no les sirve de nada la mucha elocuencia de un gran predicador o un gran teólogo, un gran erudito que les hable, dice: mira, esto está mal porque la Biblia dice así, así. Ellos van a decir: a mí no me importa lo que diga tu Dios, no me interesa tu Dios. Yo sé que la Biblia dice que está mal, pero no me interesa. Pero cuando una iglesia se presenta lleno del poder de Dios y le dice: la palabra de Dios dice así, está mal, arrepiéntete, esa persona llena del poder de Dios hace que el Espíritu estremezca en ese hombre o en esa mujer. Y se doblega porque se doblega. No recuerdo el nombre de un evangelista que tenía la fama de que ni 5 minutos le duraban las personas cuando él las evangelizaba. ¿Cuál era ese evangelista, Pastor Rubén? Juan Hyde. Un hombre que se presumía que era de tanta oración y tanta búsqueda que cada vez que iba y predicaba a alguien, ni 5 minutos le aguantaba. Las personas caían de rodillas arrepentidos, bajo convicción, sin importar qué tan duros fueran. Vaya que estaba en un estado primal ese hombre, lleno del poder de Dios. Aunque toda la demás iglesia no trabajara, ese hombre estaba trabajando y haciendo mucho más que otros. Pero piensa en esto, imagínate por un momento que la iglesia en su unidad trabaje llena del poder de Dios, todos llenos del poder de Dios. ¿Te imaginas el impacto tan impresionante que habría? Todas estas personas que promueven la inmoralidad, que promueven tantas leyes en contra de Dios, caerían de rodillas ante el mismo poder de Dios y se arrepentirían y se volverían a Dios de todo su corazón, porque ellos dirían: hey, no se trata solo de palabras, esto es real. En esa iglesia hay poder, sanan enfermos, dan vista a los ciegos, dan oído a los sordos. Es impresionante. Y la gente se volvería. Hubo un autor de un libro, soy malo para los nombres, no recuerdo su nombre. Hacedor de milagros era el libro. Recuerdo que este autor hablaba de uno de sus miembros, quien él decía: este miembro de la iglesia era el que más almas traía a la iglesia, y ni siquiera tenía la gran capacidad de evangelizar, no era muy bueno para hablar. Lo único que él hacía es ir a los lugares apartados, recónditos de la ciudad, e iba y les decía: voy a orar por ti y vas a sentir algo. Ese es Dios, vente para la iglesia. Y así hacía. El hombre ponía mano, oraba por la gente, y esa gente sentía algo en su cuerpo, una convicción, y entendía que había un Dios verdadero. Era todo lo que hacía. Y la gente venía a la iglesia porque había poder en ese hombre, de parte de Dios. ¿Te imaginas la influencia y la capacidad de una iglesia que está llena del poder de Dios? Se requiere, se necesita fundamental. Es urgente, iglesia, que volvamos a ese estado natural. Pero aquí surge una segunda interrogante: ¿cómo volvemos a este estado natural de la iglesia?
Y lo tenemos que hacer del mismo modo que los discípulos hicieron antes del gran día del Pentecostés. Pero voy a agrandar aquí el asunto. Fíjense. En primer lugar, debemos obedecer a Cristo o a Dios. Miren, en Hechos 1:4 nos dice que Jesús mandó a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta ser investidos por el Espíritu Santo. Ok, les dio una orden, les dijo: tienen que hacer esto, ya está. ¿Y qué hicieron ellos? Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Qué hicieron? Obedecieron inmediatamente. Obediencia. Pregunta, iglesia: ¿qué es lo que Dios prefiere? ¿Obediencia o sacrificio? ¿Verdad que obediencia? Déjame decirte algo. Una vez un joven que fue a predicar ahí en la iglesia de los suegros dio una palabra impresionante a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Y mientras mi esposa platicaba con él, hablaba acerca del ayuno y la oración y todo esto que es fundamental. Y le decía a este joven: el Señor me ha enseñado que más que el sacrificio se trata de la obediencia. Y aquí queremos hacer referencia con esto. El asunto es que si no sabemos hacer las cosas con el enfoque correcto, con el propósito correcto, y abarcamos toda nuestra vida para enfocarlo correctamente, si no lo hacemos así, no sirve de nada. ¿A qué me refiero? Bueno, no podemos venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, esta semana me voy a dedicar a orar y a ayunar para ver tu gloria. Pero cuando tu hermano, tu vecino está en necesidad, tú no sabes extenderle tu mano. Es todo el contexto de tu vida enfocada a una cosa. Si queremos realmente volver al estado natural, tenemos que obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Jesucristo dijo que hay dos principales mandamientos para la iglesia en general. Amén. ¿Cuáles son? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se desprende todo lo demás. De ahí se desprende todo lo demás. Pero nos cuesta tanto simplemente hacer esto: amar a nuestro prójimo. ¿Y qué digo? Y prójimo, mi querida iglesia, no es solamente aquel que te hace bien, aquel que es tu amigo. Prójimo es toda aquella persona que existe en esta tierra. Ya sea que te dañe, ya sea que te señale, ya sea que te calumnie, ese es tu prójimo, iglesia. Y Dios dice que tenemos que aprender a amarlos también. Pero nosotros seguimos en lo mismo. Seguimos con odio, seguimos con rencor, seguimos con calumnia, seguimos con envidia, seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero aún así nos llenamos la boca diciéndole a Dios: te amo, Señor. Y a veces floreamos demasiado. Decimos: Señor, de verdad te amo con todo mi corazón. Te mega amo, te superamos, Señor. Nadie te ama más como yo. Y el Señor diciéndonos: todo aquel que dice que me ama y no ama a su hermano es un mentiroso. Realmente no me ama. Lo que ama es lo que yo hago por él. Lo que ama es lo que yo le doy. Pero no me ama a mí. No nos engañemos, iglesia. Si queremos volver al estado natural, tenemos que obedecer la palabra de Dios en toda nuestra vida, porque la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente amamos a Dios, guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto solamente enfocándome en las relaciones personales, sociales entre ustedes. Pero hay mucho pecado oculto dentro de la iglesia, que no tiene que ver con relaciones personales, sino que tiene que ver con tu vida moral, esa privada que crees que nadie conoce, que crees que nadie ve, porque tú crees que nadie ve, pero está afectando tu relación con Dios, porque Él sí lo está viendo. ¿Qué más da? Dios me perdona, ¿qué más da? Pero eso te está atascando con una estaca detrás de ti, metiéndola entre tu ropa, y no te está permitiendo avanzar. Porque ese pecado te está carcomiendo poco a poco
y te va a terminar destruyendo. Va a matar tantos propósitos que Dios tiene contigo, porque Dios no puede usar un vaso sucio. Y Dios sí está trabajando contigo y te está limpiando y te está purificando, pero también nosotros tenemos que tener la disposición de purificarnos ante Dios. Y dile: Señor, yo deseo tener temor de ti. ¿Y qué es tener temor de Dios? Es apartarse de todo aquello que es maligno, aquello, todo lo malo, y relacionarnos con todo lo bueno que nos acerca a Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y vivir esa santidad que Dios demanda de nosotros. Ahora, ¿qué es santidad? Déjame decirte algo interesante. La santidad no se define igual, obviamente, entre Dios y nosotros. O sea, santidad para Dios no es lo mismo santidad para nosotros. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es perfecto. Dios, dice la Biblia, es 3 veces santo. Eso quiere decir que en Dios no hay ningún error. Él no necesita hacer ningún esfuerzo para mantenerse puro. ¿Me doy a entender? Él sencillamente es puro, es santo, es perfecto. Pero cuando hablamos de santidad en términos humanos, nosotros tenemos que referirnos a Él, porque por medio de Él somos santificados. O sea, la santidad no está en nosotros, sino que tenemos que obtenerla de parte de Dios. Él es nuestro punto de referencia para la santidad. Y para el hombre, para ser preciso, santidad significa apartarse, consagrarse para Dios. Eso es santidad. Apartarse, consagrarte para Dios. Y esto abarca todas las áreas de tu vida, no solo una porción de tu día, no solo una porción de tu tiempo. Tiene todo tu ser, toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tú tienes que estar consagrado al Señor y apartarte de cualquier práctica que está haciendo daño a tu relación con Dios. Necesitamos obedecer la voz de Dios si queremos regresar a ese estado natural. Eso es en primer lugar. Y en segundo, bueno, tenemos que perseverar en este punto unidos. Tenemos que perseverar unidos. Dice que perseveraban unánimes. Dice Hechos 1:13-14: y entrando subieron al aposento alto donde moraban. Todos estos perseveraban unánimes, juntos. O sea, quiere decir que iban tras una misma visión. Tenían una misma visión, un objetivo fijo. Y esto es importante, porque el dueño de la visión, iglesia, es Cristo. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Mira, la cuestión acá se viene a complicar en la metodología de cada iglesia, en la liturgia de cada iglesia. Porque a muchos se les hace muy difícil trabajar juntamente con otras iglesias, y eso que son parte de la misma denominación. No se diga si pertenecen a otra, si son bautistas, si son presbiterianos, si son apostólicos. Es mucho más complicado y tiene que ver con la metodología. Por eso generalmente se dificulta trabajar unidos, por la liturgia, cómo ellos se desempeñan en el culto, y algunos puntos doctrinales que generalmente entran en conflicto y no permiten que la iglesia trabaje junto. Pero centrémonos en nosotros. Siempre hay diferencias, siempre, y tienen que ver por lo general con la liturgia, cosas que son secundarias a la visión principal de Cristo, que realmente no afectan en términos de la salvación, pero las hemos vuelto primordiales y tan importantes que nos han empezado a alejar. Decía un pastor en una ocasión: ¿qué versión de la Biblia utilizas? Y le dijeron: Reina Valera. Y decía él: pues ¿acaso hay otra? Como si utilizar otra versión de la Biblia fuera un pecado.
o no estuviera tan bien como utilizar la Reina Valera 60. Son detalles que no tienen realmente relevancia, pero pueden afectar nuestra relación. Y tenemos que entender, iglesia, que en términos generales el de la visión es Cristo. Y como dije al principio, ¿cuál es esa visión? Reconciliar a Dios con el hombre. Y sobre eso tenemos que aprender a trabajar. Pero mira, yo entiendo que puede haber puntos irreconciliables en ciertas prácticas, en cómo hacemos las cosas, y es completamente entendible. Hay quienes se enfocan más en la familia, en trabajar con la familia. Hay quienes trabajan más con los niños. Hay quienes trabajan más en el evangelismo. Hay quienes trabajan en otras áreas en la iglesia. Hay diferentes métodos de trabajo. Pero hay algo, iglesia, hay algo que todos podemos hacer juntos y lograr un resultado general y poderoso, que nos va a llevar, después de aprender a obedecer a Dios y limpiarnos de toda aspereza, de todo aquello que está dañando nuestro corazón, de todo idea, rencor, lascivia. Después de hacer eso, hay una práctica que podemos hacer juntos, independientemente de a dónde pertenezcamos, de qué concilio pertenezcamos, de qué denominación pertenezcamos. Hay una cosa que podemos hacer juntos. ¿Cuál es? Bueno, recuerdo que cuando estaba en el instituto bíblico, uno de mis profesores, Carlos Izaguirre, si no me equivoco así se llama, recuerdo que él mencionó que Dios lo movió en Naranjo, San Luis Potosí, a pastorear por allá cuando estaba joven. Y Dios lo empezó a bendecir. La iglesia empezó a crecer. Dios lo empezó a prosperar dentro de la congregación. La iglesia creció, lo que lo llevó a terminar como líder dentro de la alianza de pastores del Naranjo. Y él decía, pues había diferentes posiciones, porque no solamente eran pentecostales, sino que también había bautistas, tal vez apostólicos, tal vez presbiterianos. Había diferentes personas ahí, diferentes denominaciones que creían en diferentes cosas, y Dios me llevó a estar al frente de esa alianza de pastores. Y recuerdo sus palabras, parafraseando, porque exactamente no recuerdo, pero parafraseando la conversación que él tuvo, él decía: tenemos muchas diferencias, puntos doctrinales diferentes, pero hay algo que todos podemos hacer y sabemos hacer todo. ¿Cuál es esa cosa? Dice: vamos a hincarnos a orar juntos. Yo sé que hay asuntos que no vamos a resolver, que son irreconciliables entre nosotros, no porque realmente lo sean, sino que tal vez nosotros tenemos problema con aceptar la posición del otro hermano, pero sí podemos unirnos juntos a orar, a clamar, a buscar el rostro de Dios por medio de la oración. Y eso es exactamente lo que hacían los discípulos en aquel lugar. Perseveraban unánimes en oración, dice, y ruego. Vaya que clamaban. Porque oración, yo siempre digo que la oración es venir y tocar a la puerta de Dios, pero la Biblia en esa porción de la palabra especifica que ruego, porque yo creo que se refiere a la intensidad con la que ellos clamaban. O sea, oración era venir, estaban tocando la puerta de Dios, pero no solamente eso, dice que ellos rogaban, o sea, lo hacían con desesperación, con fuerza, con ímpetu, clamaban. Solo Dios sabe que estaban orando en aquel lugar, pero estaban clamando, estaban creyendo la promesa probablemente que Cristo les había dado. Cuando les dijo: váyanse a Jerusalén, quédense ahí, porque van a recibir poder de lo alto. Y ellos creyeron esa promesa, se metieron todos juntos allí a esa habitación, al aposento alto, y juntos empezaron a orar, a rogar, a clamar que la promesa, Señor, se cumpla. Envístenos de tu poder a todo lo que estamos acá, llénanos de tu poder. Esa es una iglesia unida que trabaja. Y este es el punto clave. Es el punto clave. Y vuelvo a repetirlo, probablemente habrá puntos irreconciliables, y está bien, yo lo entiendo. Tampoco tienes que a la fuerza aceptar lo que el otro o cómo el otro entiende las cosas.
mientras no sea un punto primordial en la fe. Pero esto sí podemos hacerlo juntos. Sí podemos orar juntos. Sí podemos clamar juntos. Sí podemos unirnos como una sola iglesia, clamando por las almas que están perdidas, clamando por los hermanos que se alejaron de la iglesia. ¿Podemos hacerlo juntos? Claro que sí podemos, iglesia. Queremos realmente tener un impacto en la sociedad. Tenemos que aprender a orar juntos, a clamar juntos. Y a mí me gusta la oración porque siento yo que de rodillas todos estamos al mismo nivel. Amén. Ya no se trata de quién está acá en el púlpito. No, ya nadie figura, todo mundo de rodillas ante la presencia de Dios, todos igualitos. Qué maravilloso. Por eso tenemos que aprender a usar esta herramienta que Dios nos ha dejado, la oración, pero juntos. Si realmente queremos un cambio en nuestra vida, en nuestra iglesia, en la sociedad en la que vivimos. Y déjame decirte que si realmente no te importa lo que está pasando en la sociedad, el rumbo que lleva la vida de muchos jóvenes en este tiempo, si no te interesa y no lo ves, querido, se me hace que tú eres parte del problema. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. Seríamos parte del problema, pero yo sé que tú lo ves. Yo sé que no eres parte del problema. Yo sé que tú entiendes la tremenda necesidad que hay de que el reino de Dios se expanda con poder. Hay una necesidad fulminante y muchos de ustedes lo saben de primera mano. Porque tienen a hijos apartados de Dios, tienen a esposos que no han querido creer en el evangelio, tienen familiares, amigos que van directo al infierno, y ustedes han orado y clamado y parece que nada sucede. Iglesia, ¿te das cuenta del inmenso potencial que hay si toda la iglesia se une y bajo el poder de Dios empieza a predicar el evangelio? Hay algo impresionante que viene de parte de Dios, que puede venir de parte de Dios, pero depende mucho de la reacción que nosotros tenemos a la voz de Dios, al llamado de Dios. Podemos seguir en desobediencia, decir: Señor, yo quiero este sentimiento en mi corazón, me siento bien a gusto, así estoy bien, aunque es un sentimiento negativo, yo sé que no te agrada de verdad, tengo rencor contra mi hermano, pero se lo merece, no me importa, como quiera, derrama tu gloria sobre mí. No va a funcionar. Y mira, de verdad hay gente que hasta pide prestado el rencor. Y esas son personas que menos entiendo. O sea que le hacen algo a tu hermano, a tu vecino, y tú también agarras ese rencor. Es que es mi sangre, es que es mi amigo del alma, y yo doy mi vida por mi amigo, por mi padre, por mi familia, y yo también lo odio, yo también le guardo rencor. A ver, iglesia, lo que tienes que entender aquí, que el único que merece fidelidad es Cristo. Solo Cristo. Probablemente lo he dicho en la iglesia con mi padre, y si no lo digo, pero yo tengo bien claro esto. Yo sé que si alguien dijera algo, no sé, contra mi padre, lo calumniara, lo señalara, dijera todo, yo tengo bien claro que yo no tengo razones para guardar rencor a esa persona. Va a decir mi padre traicionero, ¿verdad? No, fue él el que me enseñó así. Porque yo entiendo perfectamente que mi fidelidad es a Cristo. Eso cuesta trabajo entenderlo. Pero tienes que entender que si realmente quieres ver el poder de Dios en tu vida, tienes que deshacerte de todo lo personal y lo externo que tú has tomado de otras personas. Y mediante la oración unánime, iglesia, vamos a obtener resultados impresionantes, y efectivamente nos vamos a estar viendo haciendo lo que Dios quiere que hagamos, cada vida en particular. Recuerdo que ya en la iglesia donde estamos colaborando en Dona, Texas, con el pastor Jesús Guerra, uno de los hermanitos que estaba ahí, que él vivía ahí en Progreso, Tamaulipas, hace muchos años atrás, él dice que cuando era joven, ya es un hombre adulto en este tiempo,
Cuando era joven, dice, juntamente nos metimos varios al monte a orar y a clamar a la presencia de Dios. Clamamos, día y noche clamamos. Y cuando estábamos ahí en medio del clamor, el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a decir: tú ves allá, tú ves acá, tú ves y haces esto, encárgate de esto, ves a visitar a esta persona. Y empezó el Señor a enviar personalmente a cada persona que estaba ahí en ayuno de oración. ¿Te das cuenta que si realmente queremos trabajar en la obra de Dios es fundamental la oración? A veces trabajamos en fe y es correcto también hacerlo, pero muchas veces el Señor está empujándote, enviándote a una misión en particular, precisa, pero no lo escuchamos por falta de oración. ¿Y qué se consigue con esto? Bueno, los resultados, iglesia, son de nuevo para predicar. Lo vemos en Hechos 2:14 con Pedro. Hechos 2:4, perdón. O sea, también resulta en salvaciones masivas. Hechos 2:41 y Hechos 4:4. Cuando Pedro predicó, se salvaron muchas personas. Resulta en señales, en prodigios. Hechos 5:12 al 16. Había señales y prodigios en aquel lugar. Y dice la palabra: y todos eran sanados. Pero algo más todavía. Hechos 2:44. ¿Ves conmigo? Hechos 2:44 al 46. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué produce la mucha oración? Poder del Espíritu Santo. ¿Y qué produce eso? Dije de nuevo, dije salvación masiva, dije prodigio, pero también produce más unidad, más piedad dentro de la iglesia. Si realmente lo que queremos es trabajar en la obra de Dios, juntos tenemos que aprender por lo menos a empezar con este sencillo paso: a orar juntos. A orar juntos. No se te está pidiendo la gran cosa, simplemente orar juntos. Ora por tu hermano, ora junto con él, ora después de él, ora antes que él, pero ora, clama. Si un pueblo se junta, se une a clamar como lo hicieron los discípulos de Cristo allá en el aposento alto, iglesia, los límites, dice por ahí, el límite es el cielo, ¿no? Porque de verdad que la iglesia se empezará a expandir al norte, al sur, al este, al oeste. Será impresionante ver una iglesia llena. Debe de ser impresionante ver una iglesia llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, expandiendo